A día de hoy, nadie puede decir qué ocurrió realmente aquel otoño, el anterior a la masacre del Gato Negro, sobre todo porque abrió muchas heridas. Viejos amigos se convirtieron en enemigos, y nadie quiere admitir lo cerca que estuvieron de cometer las mismas atrocidades que condujeron a la tragedia del motel Gato Negro. Ahora bien, para entender cómo un pequeño pueblo pudo cometer un crimen tan horrendo, debemos remontarnos a donde empezó todo. Debemos examinar el origen y cómo envenenó a toda una comunidad. Puede que hayan tenido que pasar 40 años, pero los acontecimientos que rodearon la desaparición de una joven sacudieron Pineville hasta sus cimientos, y al hacerlo, desencadenó una cadena de acontecimientos que desató una entidad de puro caos. Cuenta la leyenda que la banda de heavy metal Corpse Rot se dirigía a Cleveland. Se detuvieron en Pineville por una noche en el otoño del 82. Su autobús de gira tenía una rueda pinchada. Todas las tiendas de neumáticos estaban cerradas hasta mañana, así que alquilaron una habitación en el Black Cat Motel y se dirigieron al centro en busca de diversión. La única calle principal de Pineville no tenía mucha vida nocturna. Estaba el concurrido B-Bar. Los domingos solo ofrecían cerveza y una mesa de billar que no estaba realmente abierta a los no locales. La otra única opción era Beb's Drive-In. Era una hamburguesería donde los camareros patinaban hasta tu ventana y te entregaban la comida con una sonrisa. A las 4 cervezas de la ajetreada noche, pidieron a la banda que se marchara. Se pelearon con un cliente habitual. El nombre del cliente nunca se hizo público, pero creo que era un hombre llamado Ken Shelton. Después de ser arrojados, Corpse Rot salió dando tumbos por la noche. Se dirigieron calle abajo, atraídos por las ruidosas luces de neón del Beb's Drive-In. Allí conocieron a Kellyanne Curtis. Kellyanne, de 17 años, había nacido y crecido en Pineville, pero anhelaba una vida mejor. Trabajó en Beb's para ahorrar dinero para la universidad. Sus padres estaban orgullosos de ella y, aunque no estaban muy presentes, era popular y muy querida. Pocas personas tenían algo malo que decir de ella. Kellyanne también pasaba a menudo los fines de semana como voluntaria en el centro de la tercera edad con el programa Meals on Wheels. Llevaba comida a los que tenían dificultades para salir de casa. Kellyanne les entregaba la comida con una sonrisa en la cara. Su presencia en el pueblo no era más que positiva, por lo que su repentina desaparición fue tan devastadora para los residentes. La mejor amiga de Kellyanne, Ruth Myers, declaró a las autoridades que vio al grupo coqueteando con ella. Cuando pedían, se quedaban en una de las mesas de Beb que se usaban poco y golpeaban los cubos de basura. Gritaron y chillaron hasta que Kellyanne salió a servirle como de costumbre. Con una sonrisa en la cara, Ruth dijo que le sorprendió ver a Kellyanne coqueteando de vuelta con el grupo. Cuando uno de ellos le dio una palmada en el trasero, ella respondió con un guiño y un contoneo. Esto disgustó a la joven Rufus. Parecía fuera de lugar para Kellyanne. Ella era la estudiante y animadora pulida, de sobresaliente, la perfecta chica americana de pueblo. En cualquier caso, estaba claro que después de la comida, Corpse Rot se quedó en las mesas hasta el final del turno de Kellyanne. Algunos informaron de que la banda podría haber estado fumando algo no del todo legal, pero estas afirmaciones carecían de fundamento. Nunca se encontraron pruebas de sustancias ilegales en la cafetería. Kellyanne dio las buenas noches a sus compañeros de trabajo y se marchó al final de su turno. Ahora, muchas personas dicen que pueden jurar que Kellyanne se fue con la banda de buena gana. Dicen que se rió e incluso se subió al hombro de uno de los miembros mientras caminaban de vuelta al Black Cat Motel. Esa fue la última vez que alguien en Pineville vio a Kellyanne Curtis, pero los acontecimientos que rodearon su desaparición resonaron en la ciudad durante décadas. En la mañana del 30 de octubre, Kellyanne Curtis ya no estaba.
La banda salió del motel a las 9:27 de la mañana. Fueron directamente a la tienda de neumáticos. Les cambiaron el neumático y a las 10 de la mañana ya estaban de camino. No está claro qué miembros estaban presentes cuando arreglaron el neumático, pero es posible que algunos se quedaran en la habitación incluso después de salir. Esto se debe a que se informó de que la furgoneta hizo una parada más en el Black Cat antes de abandonar la ciudad para siempre. Algunos creen que Kellyanne subió a la furgoneta voluntariamente, mientras que otros creen que nunca subió. Poco después de la 1 de la tarde, las camareras descubrieron la horrible escena que había dejado la banda. Llamaron a la policía a las 11:17. Lo que encontraron no se parecía a nada que la pequeña ciudad hubiera visto jamás. Las 4 paredes estaban cubiertas de gruesas salpicaduras de sangre. Peor aún, estaban embadurnadas en extraños símbolos satánicos. La cera negra se había endurecido en forma de pentagrama en el suelo de moqueta. En cada punto era obvio que se habían encendido, derretido y retirado velas. El aire de la habitación seguía espeso y hollinado por el humo de los cigarrillos. Había vómito en el lavabo de la bañera y en el retrete. Había cristales rotos de botellas vacías esparcidos por toda la habitación. El espejo del baño había sido destrozado, dejando una telaraña de grietas con la huella de una mano ensangrentada en el centro. El horror inmediato hizo que la dirección del motel y el departamento de policía de Pineville se apresuraran a limpiar la escena del crimen lo antes posible. En aquel momento, se creyó que la sangre y los daños no eran más que las payasadas habituales de una banda de heavy metal que intentaba proyectar una determinada imagen. En ese momento, nadie sabía si Kellyanne había estado en la habitación con ellos. Huelga decir que la limpieza significaba que había muy pocas pruebas para que la policía trabajara cuando finalmente se denunció su desaparición. Algunos creen que la banda sacrificó a Kellyanne al diablo para ganar fama y fortuna. El único problema de esta teoría es que Corpse Rot nunca encontró ni fama ni fortuna. Su siguiente álbum, grabado después del incidente del Gato Negro, ni siquiera llegó a las listas de ventas. El grupo se disolvió poco después. Sin embargo, a día de hoy, son el grupo que influyó en el grupo que influyó en tu grupo favorito. Su único disco es muy codiciado por los coleccionistas especializados. La teoría menos emocionante es que Kellyanne simplemente se fue de gira con la banda, se quedó embarazada y se casó con el batería. La sangre y las velas no eran más que accesorios de escenario, y los daños no fueron más que los que cualquier otra estrella del rock habría dejado tras una noche de copas. Es posible que la sangre de las paredes fuera falsa, pero debido a la actuación de la policía de Pineville, nunca lo sabremos realmente. Marge Sinclair afirma haber hablado con Kellyanne a finales de los 90. Al parecer, Kellyanne abandonó el nombre de Anna y ahora se hace llamar Kelly Rand tras adoptar el apellido de su marido. Marge dice que Kelly vive en California con Bert, el batería que dejó la música tras ser padre. Bert ahora vende seguros de vida, porque Corpse Rot nunca llegó a ser famoso, y sus álbumes se publicaron bajo varios nombres artísticos, como Lovebirds y Samuel Sadness. Las identidades de los miembros no pueden confirmarse. Es muy posible que Kellyanne se fuera con la banda y encontrara la nueva vida que siempre quiso, lejos de Ohio. Tal vez se convirtió en madre y en una exitosa instructora de yoga. Pero también es muy posible que todo esto sea una mentira, un encubrimiento, porque los padres de Kellyanne nunca supieron nada de ella tras su desaparición, y los extraños sucesos que siguieron a su desaparición parecían ser consecuencia directa de lo que la banda dejó atrás. Más de 40 años después, el mal que se desató en aquella habitación de motel se ha extendido por todo el pueblo de Pineville. Todo empezó con pequeñas dosis de cotilleo, rumores de comportamientos extraños, sobre todo de quienes se alojaban en el Black Cat. Viajeros de mala muerte y víctimas de divorcios eran los huéspedes más frecuentes del motel,
y ellos eran la fuente de los rumores más inquietantes. Era el Club del Sombrero Rojo la principal fuente de especulaciones sobre lo que tramaban estos huéspedes. Se trataba de un grupo de mujeres mayores que se reunían a comer en el Tax Café los martes. Y fue una de ellas, Paddy Racer, quien descubrió el tocadiscos. Y así fue como comenzó mi investigación sobre la infame masacre del Gato Negro. Patty pasó por el motel un fatídico día. Había hecho el largo camino hasta el café de Tac cuando oyó el sonido. Para ella era un gruñido horrible, inhumano. Dijo que sonaba como animales muriendo. El sonido procedía de la habitación 13 del motel Black Cat, la misma en la que se había alojado el cadáver putrefacto hacía 40 años. Patty llamó inmediatamente a la policía, no por preocupación, sino por rabia. Ella sentía que nadie más debía ser sometido a un ruido tan horrible. Me asignaron el caso. Me reuní con Tony Lumen, el gerente del Black Cat. Fuimos juntos a la habitación 13. Tony me dijo que, aunque el ruido procedente de la habitación era ciertamente alto, nadie se había quejado. La habitación estaba alquilada y pagada para la semana siguiente. Cuando le pedí detalles sobre el inquilino, no pudo recordar nada sobre quién se había alojado en la habitación 13. Su recuerdo del huésped era gris. Su recuerdo del huésped era una mancha gris de rasgos indistintos y voz grave. Todo el mundo y nadie al mismo tiempo. Al acercarnos a la habitación, quedó claro que el sonido que Paddy había oído no era el de un animal moribundo, ni el de la violencia doméstica, como había sospechado. En cambio, era una canción. La canción de un cadáver en descomposición. La única canción que había sobrevivido. Como había dicho, no eran famosas, así que incluso después de buscar en todos los rincones de Internet, solo pude encontrar otra copia de esta canción. Todo lo que pude encontrar fue un MP3 mal transferido, la versión que resonaba en el pasillo fuera de la habitación. Pero estaba claro, era la última copia existente de un single de 7 pulgadas editado por Corpse Rot, una canción de 3 minutos llamada Call of Colgach. La otra cara estaba supuestamente en blanco. Dentro de la habitación, alguien había instalado una extraña máquina. Era en parte una gramola, en parte un equipo de música Frankenstein, y tenía una garra mecánica que reajustaba la aguja cada 2 minutos y 7 segundos. La duración exacta de la canción. Básicamente, la máquina jugó en la repetición, 210 cada uno. Los altavoces estaban conectados al extraño tocadiscos. Estaba de pie, haciendo vibrar el aire. Un molesto Paddy Racer. No me di cuenta al principio, pero un pequeño círculo de sal había sido vertido sobre la alfombra beige claro. Era tan tenue que casi no vi el pentagrama. Dentro del círculo, y justo en el centro del pentagrama, estaba el tocadiscos modificado. No había nadie más en la habitación. Parecía que nadie dormía allí. La cama seguía hecha y todavía había polvo en el mando a distancia del televisor. Tony lo desenchufó rápidamente. La canción se detuvo. Lo último que oímos fueron las últimas palabras de la canción, gruñidas por el cantante, Willie Kill. ¿Hueles eso?, preguntó Tony, repentinamente preocupado. El agrio olor a azufre me subió por las fosas nasales hasta la boca. Me quemaba la garganta. ¿Es la máquina?, tosí. Tony negó con la cabeza, pero rápidamente me pidió ayuda para sacarla fuera por si se incendiaba. Quería llevarla directamente al contenedor, pero pronto nos dimos cuenta de que el olor seguía en la habitación y no en la máquina. Decidió quedársela por si alguien la reclamaba. De vuelta en la habitación, el olor era cada vez más fuerte. Tuvimos que irnos los dos. Tony me dijo más tarde que el huésped de la habitación de al lado tuvo que ser trasladado porque el olor era cada vez peor. La siguiente llamada llegó antes del desayuno de la mañana siguiente. El café aún estaba caliente en mi taza. Los ciudadanos preocupados que salían a pasear por la mañana me informaban de pintadas inquietantes. La larga pared de ladrillo del concurrido bibar había sido objeto de vandalismo.
Algo había sido tallado en la pared encalada, dejando al descubierto el ladrillo rojo que había debajo. Eran como arañazos de sangre. Las palabras destacaban en brillantes letras rojas. Colgach. Las letras eran difíciles de leer. Era como si estuvieran escritas en un alfabeto prohibido que solo se parecía vagamente al inglés. En aquel momento no tenía ni idea de lo que significaba. Más tarde me di cuenta de que era una referencia a la canción maldita. La propietaria de la abeja ocupada, Gloria Tweed, hizo todo lo posible por disimularlo, pero varias capas de pintura y masilla no pudieron ocultar la ominosa palabra. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió poco después de descubrir la talla. Cuando llegué, Gloria se había tapado la cara con una camisa atada a la boca. Tosió a través de la tela y me preguntó qué significaba aquello. Abrí la boca para responder, pero me ahogué rápidamente con el espeso y persistente olor a azufre. Gloria no tenía ni idea de dónde procedía el olor. Supuso que procedía de la rejilla del alcantarillado cercano. El hedor se prolongó durante casi una hora. La fuente seguía siendo un misterio, pero una parte de mí pensaba que nunca la encontraríamos. Cuanto más se desarrollaba el caso, más seguro estaba de que no era obra de alguien de carne y hueso. Los días siguientes fueron en su mayoría tranquilos. Recibí algunas llamadas sobre mascotas desaparecidas y avistamientos extraños, pero ese tipo de llamadas eran normales en un pueblo al borde del bosque. Mirando atrás, sé que debería haber prestado más atención a esas llamadas. Debería haber investigado esos avistamientos. Tal vez podría haber evitado lo que vino después. Podría haber sabido lo que se avecinaba, pero no lo hice. 4 días después, el campo que separaba el centro de la ciudad de la autopista estaba inundado de sangre. El claro llano y herboso estaba sembrado de animales muertos, mascotas, ganado y caza del bosque. Había muchos. Algunos estaban esparcidos por la autopista. Esto hizo que un camión de reparto de madrugada perdiera tracción en el barro ensangrentado y chocara contra un tendido eléctrico. Medio pueblo se quedó sin electricidad antes del amanecer. Me desperté al oír la llamada y salí a trompicones de la cama en la oscuridad. Llegué al lugar minutos después que la grúa. El repartidor estaba ileso, salvo por un moratón en el pecho. Pero mentalmente, la visión de todo aquello le redujo a un silencio atónito. Nuestras linternas proyectaban sombras extrañas y se reflejaban en los charcos de sangre fresca. Y bajo el hedor a podredumbre y hierro, aún podía oler a azufre, igual que antes. Sabía que estos sucesos estaban relacionados. Mientras tanto, un granjero de las afueras de la ciudad había afirmado que alguien se había metido en su veneno para ratas y que había desaparecido gran parte de él. No importaba si los animales se habían metido en su veneno por su cuenta o si eran apestosos. Ni siquiera importaba si estaban envenenados. La mayoría de la gente del pueblo optó por creer que la causa era algo más sobrenatural, algo maligno. Yo pensaba lo mismo. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. La gente hizo sus propias conexiones. El propio informe de Paddy sobre ruidos extraños fue verificado por Tony, y estaba claro que los ruidos eran, de hecho, putrefacción de cadáveres. La desaparición de Kellyanne se reabrió con nuevas acusaciones. Muchos creían que cualquier putrefacción cadáver había sido convocado por su sacrificio. Esa noche había sido llamado para cobrar el pago. Pero, ¿por quién? ¿La banda? ¿Otro seguidor? ¿Un fan, quizás, que había alquilado la habitación en el Black Cat? ¿Quién había puesto la canción en repeat? ¿Quién había invocado al demonio que ahora causaba estragos en la pequeña ciudad de Pineville? Me di cuenta de que si podía averiguar quién había sido, tal vez podría entender cómo detener lo que estaba sucediendo. La escalada era aterradora, y las implicaciones de aquel extraño olor eran algo en lo que no quería pensar. 2 noches después del incidente de la furgoneta, se oyeron disparos de escopeta a las 11:15 de la mañana. Fui uno de los primeros en responder.
La ventana de mi habitación estaba justo enfrente de los disparos. Solo llevaba ropa interior y una camiseta, pero salí a trompicones por la puerta con el rifle en la mano. Vi a Ken Shelton. Era un hombre viejo y delgado que arrastraba los pies por la calle con un cañón doble en la mano. «¡Ken!», le grité. «¡Suéltalo!». Siguió caminando como si no me hubiera oído. Mi mujer se asomó a la puerta principal y me llamó en voz baja. Le hice señas para que entrara, pero me tendió el teléfono. «Es la emisora de la mujer de Ken». «Pásamela», dijo. Volví a llamar a Ken, pero siguió andando, así que me apresuré a volver al teléfono. Su mujer, Mary, estaba llorando, suplicándome desesperadamente que no le hiciera daño. Me dijo que había tenido un ataque. Se despertó sudando frío y salió de casa sin decir palabra. Ni siquiera sabía de dónde había sacado la escopeta. Ella le siguió, pero después de que él disparara el primer tiro, corrió a casa de un vecino para llamar a la policía. Como sabían que era mi calle, me la comunicaron. Los refuerzos estaban de camino, pero ella quería que yo intentara disuadirle antes de que aparecieran otras personas y las cosas se pusieran feas. Le dije que haría todo lo posible. Colgué y bajé el rifle. La hierba de mi jardín estaba fría y me escocía en las plantas de los pies. Me hubiera gustado coger las zapatillas, pero no había tiempo. «¿Ken? Ken, ¿qué haces aquí?». Lo llamé, corriendo lo más rápido que pude sin alarmarlo. «Ken», le dije, y por fin se dio la vuelta, sorprendido de verme a 9 metros de distancia. Sus ojos vidriosos se aclararon por un momento, mientras intentaba explicarse. «Ha vuelto. Lo trajeron de vuelta. Me dijeron que iban a hacerlo hace 40 malditos años. Les dije que Dios no lo permitiría, pero utilizaron a esta joven para encontrar una forma de eludir la voluntad de Dios. Hicieron un trato con el diablo, y el diablo los volvió locos». La cabeza de Ken se echó hacia adelante como si oyera algo que solo él podía oír. Sus ojos volvieron a vidriarse y levantó la pistola. «Ken, Ken». «No», dije, y apretó el gatillo. Unas luces rojas y azules parpadearon entre los árboles cuando un coche patrulla dobló la esquina. Ken no pareció darse cuenta, pero si lo hizo, no le importó. En lugar de eso, recargó el arma, se la llevó al hombro, apuntó y disparó. Nunca sabré a qué disparaba, pero el tiro estalló en la oscuridad, rebotando en un revestimiento metálico y en un buzón de aluminio. Oí un grito procedente de una casa en algún lugar más adelante, un gruñido de enfado de un vecino oculto por la oscuridad. Otra voz gritó desde otra dirección y de repente me vi rodeado de voces aterrorizadas que pedían que alguien hiciera algo. Por desgracia, alguien lo hizo. Un disparo sonó en la oscuridad, pero esta vez no fue el de Ken. El anciano se desplomó rápidamente sobre el áspero asfalto de la calle, con un charco de sangre bajo sus pies. Grité en la oscuridad, preguntando quién le había disparado, pero nadie respondió. Nadie vino a ayudar a Ken, nadie excepto yo. Cuando llegué a su cuerpo inerte, me miró aterrorizado. «Fallé», murmuró mientras la luz abandonaba los ojos del anciano, y entonces la sutil picadura de azufre llegó en la brisa de medianoche. Al amanecer, todos los testigos afirmaron haber oído el disparo que mató al pobre Ken Shelton, pero cada uno lo oyó venir de una dirección diferente. Nunca se encontró la bala que entró y salió del cuerpo de Ken. El consenso general en el pueblo era que estaba justificado. No importaba quién hizo el disparo que mató a un hombre que había vivido con él toda su vida. Fue en defensa propia, decían, una acción triste pero necesaria para salvar a todos los demás. Un disparo, una muerte para salvar las vidas de los demás. Si supieran que el pobre Ken intentaba hacer lo mismo por ellos. La siguiente llamada llegó en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La carnicería Gorman había sido asaltada y saqueada. Los grandes cristales del escaparate con sus letreros pintados habían sido destrozados en 1.000.000 de diminutos fragmentos, pero nadie lo oyó. Los extraños sucesos que rodeaban la muerte de Ken parecían eclipsar el robo en Main Street.
No se habían llevado dinero en efectivo, pero habían robado todos los cortes selectos y casi todos los kilos de carne picada fresca. Un rastro de sangre salía del frigorífico trasero. Salía directamente por la ventana y llegaba a la calle. Extrañamente, solo quedaba cordero en el frigorífico. Lo más inquietante y confuso fue la huella encontrada en el charco de sangre más grande. Tenía 5 almohadillas, como las de un perro, pero estiradas en la forma alargada de un pie de hombre. Había indicios de garras en la forma en que estaban arañadas las baldosas, cerca de los dedos, 4 delante y una detrás del talón. En cuanto se conocieron los detalles del robo, se extendió como la pólvora. Los habitantes de Pineville parecían más preocupados por el ladrón que andaba suelto que por la horrible muerte de uno de sus residentes más antiguos. Las acusaciones volaron. El Club del Sombrero Rojo culpó inmediatamente a Chad Brimley, un vagabundo que acampaba cerca del río la mayor parte del año. Chad solía marcharse cuando llegaba el invierno, así que el momento del robo levantó muchas sospechas en su contra. Cuando otro agente y yo hablamos con Chad, no encontramos motivos para creer que estuviera implicado. Dejamos que hiciera las maletas y se fuera de la ciudad. Chad tuvo suerte de salir. Cuando lo hizo, el investigador principal ignoró la extraña huella. Culpó de la extraña huella a un perro callejero. Incluso especuló que este perro fue el que se llevó la mayor parte de la carne. Sugirió que la ventana rota fue un simple acto de vandalismo o un accidente, y que algún chucho aprovechó la oportunidad para darse un festín como un rey. El pueblo, sin embargo, no estaba de acuerdo con esta teoría. Se levantaron tablones sobre los demás escaparates y se instalaron cámaras. La gente empezó a mirar a sus vecinos con recelo. Pequeñas cosas, como un golpe en el hombro en la cola de una caja, se convirtieron en peleas a gritos. La ira latente en Pineville empezó a desbordarse cuando Debbie Gent le dijo a Mindy Smith que no le gustaba su forma de vestir. Mindy respondió con una bofetada. Las dos mujeres forcejearon y se tiraron a la cuneta. Se tiraron del pelo mientras el aceite y los restos de la alcantarilla empapaban sus ropas. La pelea solo se detuvo cuando Debbie empezó a escupir dientes ensangrentados sobre la acera. Empecé a oler azufre por todas partes. ¿Importa dónde vaya? El hedor pútrido seguía, filtrándose por todas las vías respiratorias. Las cámaras que se instalaron rápidamente no hicieron más que echar leña al fuego. Más de un residente afirmó que alguien había manipulado sus cámaras. Veían minutos enteros de imágenes borrosas. De repente, los minutos de estática se aclaraban y mostraban calles vacías y tranquilas. Esto solo hizo que la gente sospechara más. Sin embargo, algunos de los más sensatos señalaron que la misma empresa había instalado todas las cámaras de la ciudad en unos pocos días. Era un trabajo duro y rápido, por lo que podían haberse cometido errores. Todo parecía llegar a un punto crítico. El 30 de octubre se convocó una asamblea municipal para discutir el desmoronamiento del orden en la ciudad de Pineville. Se barajaron muchas teorías: falta de fe, abundancia de pecado, suministro de agua envenenada, invasión psíquica. Pero en lo que la mayoría estaba de acuerdo era en una maldición. Incluso los que nunca habían oído hablar del disco que sonaba en El Gato Negro habían culpado a la putrefacción de los cadáveres. Nadie había olvidado el caos que habían dejado tras de sí y su implicación en la desaparición de Kellyanne Curtis. El alcalde Klein se enfrentó a acaloradas acusaciones de traición por parte de los ciudadanos cuando intentó rebatir esta teoría en particular. Nadie quería oírlo. Lo más probable es que la reunión hubiera acabado en disturbios, de no ser por el sonido de un camión de bomberos en el exterior. Yo estaba sentado junto al alcalde Klein, escuchando las quejas y preocupaciones de la gente, cuando de repente los que estaban sentados en las últimas filas empezaron a salir. Los gritos se convirtieron en murmullos confusos, mientras la sala se vaciaba y yo me abría paso entre la multitud y salía a la luz del sol. 2 grandes columnas de humo negro salían del motel Gato Negro.
Un silencio atónito se apoderó de la multitud. Todos se quedaron paralizados menos yo. Eché a correr. Corrí tan rápido como pude a través de la calle y de la zona de hierba vacía. Las llamas llegaban hasta el cielo. A través del espeso humo negro podía oler el azufre más fuerte que nunca. Pude olerlo mucho antes de llegar al infierno. Tony Lumen estaba de pie en el aparcamiento observando el incendio. Se volvió hacia mí, tranquilo y sereno. «He olvidado las velas», dijo. Lo primero que pensé fue que una vela olvidada había provocado el incendio. Pero me equivoqué. Estaba mirando al fuego. Las malditas velas lo mantenían controlado. No me había dado cuenta. «¿De qué estás hablando?», pregunté confundida, olvidándome del fuego por un momento. Tony se dio la vuelta y caminó despreocupadamente de vuelta al vestíbulo, dejando el fuego ardiendo salvajemente detrás de él. Corrí tras él gritando: «¿Qué quieres decir, Tony? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay invitados?». Pero no contestó. Se limitó a cerrar la puerta tras de sí. Entré corriendo, abrí la puerta de golpe y lo encontré sentado detrás del escritorio como si fuera un día normal. El fuego crecía a mis espaldas. Tony levantó la vista con lágrimas en los ojos. Intenté hacerlo como ellos. Solo necesitaba una pequeña cosa, una pequeña petición. Quería que ella me amara. Ella nunca se fijaba en mí y yo necesitaba que me quisiera. Pensé que funcionó para ella. Debe haber sido así, porque Kellyanne nunca se habría ido. Yo la amaba, y todo lo que sé es que ella me correspondía. No estábamos juntos, pero íbamos a estarlo. Pero entonces ella se había ido. Hicieran lo que hicieran, funcionó con ella. Tenía en sus manos la manga del único lanzamiento de Corpse Rot. Su nombre estaba escrito en un tipo de letra casi ilegible, y me fijé en que la portada del álbum representaba una habitación de motel. Una habitación inquietantemente familiar, cubierta de sangre con un pentagrama construido con sal y velas de cera negra. En el centro estaba sentada una mujer joven y sonriente que llevaba patines y lamía un cuchillo cubierto de sangre falsa. Tony le pasó los dedos por la cara, confirmando en silencio lo que yo ya sabía. Era una fotografía de Kellyanne Curtis de hacía 40 años en la misma habitación que ahora ardía detrás de mí. Tony me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Una parte de mí creía que se había escapado y que todos los rumores eran falsos, así que tuve que intentarlo. De alguna manera funcionó, pero no como yo pensaba. La sacrificaron a lo que sea que invocaron que mató a Kellyanne». Tan pronto como desaté el mismo horror, se quedó en silencio. La vergüenza lo inundó. «¿Qué estás diciendo, Tony?», pregunté, temerosa de su respuesta, y él se limitó a señalar el armario de las escobas que tenía detrás. «No te preocupes, creo que se lo ha llevado el fuego. Le prendí fuego en cuanto me di cuenta de lo que quería, pero llegué demasiado tarde. Pensé que venía a por mí, pero por alguna razón entró primero en esa habitación, y la atrapó, como probablemente atrapó a Kellyanne. Cuando llegué a la puerta, el extraño olor a azufre se había intensificado. Giré el pomo y abrí la puerta. En el armario encontré el cuerpo de Ruth Myers, la antigua mejor amiga de Kellyanne. Tenía la piel cortada y desgarrada como si la hubieran atacado con un cuchillo o con unas garras largas y afiladas. «Tony, ¿qué has hecho?». Y entonces lo oí. Un fuerte golpe. Me zumbaban los oídos y sentía la nuca húmeda. Me llevé la mano a la cara, estremeciéndome al ver sangre fresca. Hice balance. No sentía dolor y estaba claro que aún respiraba, así que me di la vuelta lentamente. No lo vi sosteniéndolo cuando fui al armario, pero ahora estaba al descubierto. El revólver grande que tenía bajo el escritorio, el arma que usó para acabar con su propia vida. Los camiones de bomberos entraron en el aparcamiento instantes después. Todavía me zumbaban los oídos cuando salí. Me acompañaron a una ambulancia. Demasiado aturdida para hablar, debieron suponer que la sangre era mía y no de Tony. Pero era suya. El fuego se propagó rápidamente
y envolvió la oficina antes de que pudieran sacar a Ruth o a Tony. Ninguno de los huéspedes del Gato Negro salió con vida. Me senté entumecido en la parte trasera de la ambulancia. A pesar del calor del fuego, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Podía oler el azufre y juraría que oía el gruñido grave de aquella maldita canción de Rata Cadáver. Miré hacia la habitación donde todo empezó, y a través de las borrosas olas de calor, lo vi. Al menos creo que lo vi. Una bestia imponente con la carne chorreante y flácida, tan blanca que era casi transparente. Sus anchos hombros daban paso a unos brazos largos y retorcidos, rematados con afiladas garras negras. Los ojos de la criatura, de un rojo intenso, se posaban en una boca abierta y dentada. Parecía entrar y salir de la realidad mientras el fuego danzaba a su alrededor. Sentía que me miraba, pero mis ojos se negaban a reconocer su existencia. En su lugar, parpadeaba como los fotogramas de una película. Sentía que mi mente se desentrañaba mientras intentaba desesperadamente comprender su existencia, hasta que la habitación se derrumbó y la fría sensación de terror desapareció de repente. Le expliqué lo mejor que pude lo que yo creía que había ocurrido y lo que Tony creía. Era difícil separar ambas cosas, la rabia que había infectado el pueblo y los extraños sucesos que habían coincidido con ella se detuvieron justo después de que el motel Black Cat ardiera hasta los cimientos. ¿Eran el resultado de algún mal demoníaco desatado por un disco de rock and roll? ¿O el mal siempre estuvo ahí? Había estado cociéndose a fuego lento durante décadas en el corazón de un hombre que perdió al amor de su vida por un grupo de rock and roll. No sé si alguna vez lo sabré, pero te diré una cosa. Evito las cenizas que fueron el Gato Negro, y algunos días, de vez en cuando, creo que todavía puedo oler el azufre.